Hemos iniciado una serie. Esta es la tercera conferencia de la serie titulada El tiempo del fin. Ya hubo 2 conferencias que compartí en la iglesia de Toluca. Esta es la tercera conferencia, para que puedas tú comenzar a entender claramente en los tiempos en que vivimos, y más que nada es una ayuda teológica, escatológica, principalmente a todos los estudiantes serios, dedicados, perseverantes en la palabra de Dios. El libro de Daniel termina en el capítulo 12, y en el capítulo 12 rápidamente voy a hacer un resumen. Comienza diciendo el primer versículo, que es la clave: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. El capítulo 12, Daniel, después de compartir visiones en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y culminando con el capítulo 12, él ha hablado durante todo el libro del tiempo final. Todas las profecías del libro de Daniel están apuntando hacia los últimos 7 años del final de las profecías de Israel, no de la iglesia. Porque hay un tiempo final para la iglesia y hay un tiempo final para Israel. Entonces, cuando la Biblia habla del último tiempo, los tiempos finales, los postreros días, tenemos que diferenciar y entender dentro del contexto a qué se está refiriendo el Espíritu Santo. Si es a los tiempos finales de la iglesia o es a los tiempos finales de Israel. Muy bien. El tiempo final para nosotros, la iglesia, termina con el arrebatamiento. En cuanto millones de personas desaparezcamos del mundo, en ese momento la iglesia desapareció y nos vamos al cielo. Mientras tanto pasan 7 años aquí en la tierra, que se llama la 70 semana de Daniel, o los últimos 7 años que Dios le dio a través del ángel a Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces nosotros estamos en el cielo, donde Dios nos va a preparar y Dios va a condicionarnos y Dios va a poder seleccionarnos mientras estamos en el cielo y en la tierra pasan los 7 años de la tribulación. ¿Quiénes de nosotros vamos a gobernar en el milenio? Entonces va a ser una prueba tremenda. Allá arriba dice 2 Corintios 5 el apóstol Pablo que vamos a ser responsables de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Desde luego desde el momento de la conversión, porque todo lo que tú hayas hecho antes de ser convertido, traficante de drogas, prostituta, transgénero, borracho, parrandero, jugador, abortaste 10 veces, no importa lo que hayas hecho antes de convertirte, estás sepultado en el océano. Ya no hay nada del pasado que Dios tenga contra ti ni contra mí. Es desde el momento de nuestra conversión que comienza a contar nuestras obras, las que hayan sido motivadas por el amor a la iglesia de Jesucristo, por el amor a la verdad, por el amor a la predicación de la palabra. Entonces es importante, porque cuando dice en Daniel 12, en aquel tiempo, esta palabra tiempo es Enrique, T de tío, H, apúntalo ahí en tu Biblia. Por eso siempre les digo, dichosos los que traen su Biblia, o si no, apúntalo ahí en tu mano, no sé, un pedazo de papel, pero por favor ya tómale amor a la palabra. Esta palabra es una de las palabras que se usa para el tiempo, que se traduce en el griego kairos.
O sea, es el sinónimo en el griego de kairos. ¿Cuál es el tiempo kairos? El tiempo específico. Lo explico. Hay dos tiempos en la Biblia de Dios. El tiempo cronos, cronológico, de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Agarras tu calendario 2024, voy a hacer mi agenda cronológicamente, voy a decir qué hago en mayo, qué hago en junio, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo cronos. Pero el día de tu cumpleaños es un día especial de todo el año, ¿correcto? Ese día es kairos. El Día de las Madres es un día especial para ellas, aunque todos los días deben ser Día de las Madres, es el tiempo kairos. En Navidad el 24 es un tiempo especial donde aprovechamos para ganar almas y para hablar de Cristo y darnos regalos. Es un tiempo kairos. Entonces el tiempo kairos es un momento específico escogido por Dios. Cuando Cristo nació, Gálatas capítulo 4, en la consumación de los tiempos, Dios levanta a una mujer, María, para que nazca su hijo. Cristo nace en el tiempo kairos, en un momento especial de la historia. Entonces, cuando dice Miguel, en aquel tiempo, Miguel está relacionando del versículo 40 del capítulo anterior de Daniel al versículo 45, donde Daniel 11, 40 al 45 se está hablando de las últimas guerras del anticristo. Y el anticristo entra a la guerra cuando los primeros 3 años de la tribulación no va a haber guerra. Va a ser un tiempo supuestamente de paz, va a firmar un tratado, les va a permitir a los judíos reconstruir el templo, pero exactamente cuando el anticristo entre al templo judío, al lugar santísimo, y ponga en el lugar santísimo para los judíos la abominación desoladora que Daniel menciona, que significa una imagen de él. No sé si va a ser de inteligencia artificial, o va a ser un robot, o va a ser algo que pueda manifestar y claramente que parezca que tiene vida, pero cuando él ponga esa imagen, desde ese momento comienza la persecución más cruel, más sanguinaria de toda la historia contra los judíos y contra el pueblo cristiano que en aquel tiempo se haya convertido durante la tribulación. Entonces, cuando dice Miguel, en aquel tiempo, está hablando exactamente de los últimos 3 años y medio de la tribulación. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Ahora, veamos algo importante antes de pasar a corroborar esto, que esta frase que se usa, en el libro de Daniel, se usan 2 frases, por favor, apúntenlas, estudiantes de escatología, que les interesan las profecías bíblicas. Hay 2 frases en todo el tiempo de Daniel que se tradujeron el tiempo del fin o los postreros días. La primera es Ketz, con Q de queso, U, E de Enrique, T de tío, S de Samuel. Ketz, así como suena. Y después E de Enrique, T de tío, Et, que fue traducido el tiempo Kairos o el tiempo del fin, o sea, un tiempo específico. Y la otra frase es Acharit Yom, tal como suena, Acharit con CH, Yom es con Y, que se traduce días muchas veces. Esto se tradujo como los postreros días. Muy bien, vayamos rápidamente al libro de Deuteronomio capítulo 4 y veamos en el versículo 30 que ya se había profetizado que Israel iba a atravesar en el futuro un tiempo de tribulación, o que se conoce también en Jeremías 30 como tiempo de angustia para Jacob. Dice Deuteronomio 4, versículo 30, cuando estuvieres en angustia, les dice Moisés, le está hablando al pueblo de Israel, y te alcanzaren todas estas cosas, observen, si en los Acharit Yom, si en los postreros días,
O sea, si en el tiempo del fin para Israel, ¿cuándo es? En la gran tribulación. ¿Cuándo es los postreros días para Israel? En los 7 años de las finales de la tribulación, donde nosotros no vamos a estar. Si en ese tiempo de angustia, en los postreros días, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Aquí hay una promesa para Israel, que hay muchos judíos durante los últimos días del mundo, de la gran tribulación, donde la iglesia ya no va a estar, y va a haber un avivamiento tremendo, y van a morir como mártires, de acuerdo a Apocalipsis 7, vio Juan a todos los mártires de la tribulación. Dios le dice a los judíos que todos los que se conviertan en la tribulación van a formar parte del reino milenial. Entonces, no todos los judíos se van a salvar, como tampoco no todos los gentiles se van a salvar, solamente aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo. Veamos esto en Isaías capítulo 26, que es otro pasaje que nos habla claramente acerca de esta promesa de Dios. Isaías 26, versículo 20 y 21. Anda, está hablándole a Israel. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué indignación está mencionando aquí Dios? Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Escúchenlo, directores de las Naciones Unidas. Escúchenlo todos los políticos y todos los que en este tiempo ya están tomando partido, América o Chivas. Tú no te puedes poner la camiseta a la mitad, América y abajo Chivas. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que decidir a qué equipo te colocas, o a qué equipo vas a seguir, o a qué amo vas a seguir. Y este es el tiempo impresionante que una película como esta del El Sonido de la Libertad haya causado tal conmoción en el mundo, que todos comienzan a preguntarse, las televisoras cristianas, todos los de la derecha, ¿verdad? Todos los que estamos del lado de la familia, de la ética, de la moral, de los mandamientos de Dios, de que estamos en contra de todo lo que no es más que dos géneros, y los que están en contra, y se están levantando compañías, te repito, como Disney, compañías de coches, compañías televisoras, de radio, partidos políticos. No pasen esa película, inmediatamente se colocan, ya se pusieron la camiseta, estamos a favor de la pedofilia. Increíble. Jesús dijo: he venido a traer espada. Y nunca como ahora la humanidad está siendo dividida, donde ya nosotros claramente estamos viendo quién es quién por la forma que apoya a ciertas tendencias en el mundo actualmente. Y eso es lo que va a determinar tu futuro eterno. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete mientras que pasa la indignación, porque Dios va a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, más de 15 millones, 20 millones de abortos. ¿Escuchaste? Más de 15, 20 millones de abortos. Se legalizó el aborto en 1973 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es impresionante que haya habido más muertos que en una guerra mundial de niños. Y sigue siendo el objeto de Satanás ahora, echar a perder a una criatura, traumar a una criatura, violar a un niño de 8, 5, 6 años de edad, como en la película, eran niños menores de 8 años.
Y los venden como si fueran prostitutas, como si fueran mercado, como si fuera a 5 el kilo de aguayón. Impresionante. Y ves cómo los llevan, los guardan y cómo los convencen y se los arrebatan en los mercados y los están en la frontera, se los llevan y nadie vuelve a preguntar por ellos y están en el mercado del tráfico de niños humanos, vendiéndolos a pedófilos, a psicópatas, sociópatas, que van a tener su castigo en el infierno algún día, porque tienen que pagar por eso algún día. Esas personas ya no son humanos. Escucha esto, ya no son animales. Aquí estamos el humano, aquí está el animal. Nunca un animal viola a un bebé. Un perro nacido, un león a un leoncito, jamás. Estas personas han descendido un nivel más bajo que los animales. Ya no son animales, son monstruos. Es la palabra y el término que los puede definir, monstruos. Porque se han deshumanizado completamente. Veamos ahora estos términos en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a comenzar el capítulo 2 de una forma rápida, para que veamos que todos estos términos, Ketz, Et, Acharit, Yom, se usan en el libro de Daniel siempre apuntando hacia el futuro. Dice Daniel 2, versículo 28. Aquí está Daniel hablándole al rey Nabucodonosor. Y le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en Acharit Yom, en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí Daniel interpreta al Nabucodonosor y le dice, ese sueño que viste, una estatua, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de la estatua, mezclados con barro y con hierro, representan a los 4 imperios nada más. Desde hace 2600 años que se escribió Daniel hasta la segunda venida de Cristo, solamente bíblicamente habrá 4 imperios que van a gobernar el mundo. Y desde ese entonces fue Babilonia, que es la cabeza de oro, los medos y los persas, que es lo que representa el metal que sigue, y después el bronce, el imperio griego, que derrotó a los persas Alejandro el Magno, y de acuerdo a la historia, el cuarto fue Roma. Y Roma se representa con las 2 piernas porque Roma se divide. En el año más o menos 475, Roma se divide en el occidente y en el oriente. Se queda en el occidente Roma como capital y en el oriente se queda Constantinopla, que es Estambul o Turquía moderna. Y durante más o menos 1500 años, este imperio romano de alguna forma prevaleció en el oriente. Y vinieron los otomanos turcos, que durante casi 500 años gobernaron el mundo, ¿verdad? Bueno, no el mundo porque no controlaron todo el mundo, pero vencieron a Roma oriental y hasta 1923, después de la Primera Guerra Mundial, vinieron los ingleses, vencieron a los otomanos turcos y entonces los ingleses se apoderaron del Medio Oriente. De 1923 a 1945, que los judíos regresaron más o menos a su tierra en el 48, del 23 al 45, el Medio Oriente no era geográficamente como tú lo ves actualmente en un mapa, sino que llegaron los ingleses con algunos de Francia y dijeron, Jordania va a estar aquí, a Israel le vamos a tocar esta parcela, a Siria esta, a Egipto esto, el Medio Oriente lo arreglaron geográficamente los ingleses. Y todo fue preparado para que en el 48, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, regresara Israel como una nación independiente, soberana ante el mundo entero. Entonces Daniel le está interpretando esto, no me quiero profundizar,
porque ya es otro tema, pero veamos ahora enseguida el versículo 45 del mismo capítulo 2 de Daniel. Y ya al final de esta explicación, Daniel le explica y le dice al rey Nabucodonosor, Daniel 2:45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, que son los metales que formaban la estatua, y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Charit Yom en lo porvenir. En otras palabras, cuando esta visión de la estatua la vio Daniel, de repente una piedra golpeó contra los dedos de la estatua en los pies. Y estos 10 dedos de la estatua que descienden de Roma, ¿quiénes son las dos piernas? El Imperio Romano. Pero el Imperio Romano tuvo el territorio de Europa, norte de África y el Medio Oriente, recuerdan. El Imperio Romano tuvo Europa, no solamente Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, si se dividió entre el occidente y el oriente, y hay 5 dedos acá y 5 dedos allá, el último gobierno mundial, escuchen esto con mucha atención, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, se formará un G10. Cuando oigamos que se reúnen 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa para formar una confederación política de 10 naciones, no es hasta que esta confederación se forme que de una de ellas saldrá el cuerno pequeño, que en Daniel 7 se le llama el anticristo. Así que es inútil especular que el anticristo es fulano de tal, que es el papa, que es el príncipe de España, que es por acá, que es el rey de Inglaterra. Es inútil estar con estas hipótesis y especulaciones que no tienen ningún sentido. El mundo no va a conocer ni va a saber tampoco quién es el anticristo, y gracias a Dios, porque yo no lo estoy esperando él, estoy esperando al Mesías. Y nadie aplaude. Estamos esperando a Jesucristo, gloria a Dios. Ven Jesús. Así termina Apocalipsis 22. Ven Jesús. Y los que tienen sed vengan y beban del agua de la vida gratuitamente. Ven Jesús, es el anhelo diario. Señor Jesús, yo anoche le decía a las 3, 4 de la mañana, Señor Jesús, te estamos esperando. Pero mientras vienes, úsanos para seguir ganando las almas. Tenemos que tener pasión por las almas perdidas, pasión por la verdad, porque esta es la hora de los valientes, esta es la hora de los Davides, esta es la hora de los guerreros y de las guerreras de Dios. Para esta hora naciste, quiero que sepas, porque es el tiempo más precioso de toda la historia cristiana, porque somos la última generación en ver las profecías bíblicas y esperando a Jesús en el aire. Veamos otro. Daniel 8, versículo 17. Estamos viendo todos los versículos donde se encuentran esta terminología. El tiempo, el fin, los postreros días, corroborando que todos apuntan hacia el futuro. Daniel 8, versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Aquí está Daniel relatando a Gabriel que se le aparece y baja del cielo para estar con él. Y me postré sobre mi rostro, dice Daniel, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y aquí se usa et kairos o et ketz, que es el tiempo, kairos en el griego, o sea, para el tiempo especial. Y ya sabemos cuál es, el de los últimos 3 años y medio de la tribulación. Así que toda esta visión que le da en el capítulo 8, que no nos da tiempo de recorrerla, yo lo hemos predicado en otras veces, es para el tiempo final.
Veamos ahora el versículo 19 del capítulo 8 y le vuelve a decir, y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Otra vez, toda la visión del capítulo 8 es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Vayamos al capítulo 10. Ya casi terminamos con estos términos. Versículo 14. Daniel 10, 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en Acharit Yom, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Capítulo 11, versículo 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Cuál ira? La gran tribulación. Porque lo determinado se cumplirá. Y terminamos con el capítulo 12, versículo 9, que es el tema principal de nuestras conferencias. Daniel 12, 9. Él respondió, otra vez el ángel Gabriel le dice a Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vean esto. Todas estas visiones de Daniel no se podían comprender ni se podían entender porque estaban cerradas. Daniel, desde que te estoy dando estas profecías, van a pasar 2600 años. En ninguna época de la iglesia, ni de los padres, ni de la Reforma, ni del Renacimiento, ni de la época de las misiones 1800, 1900, nadie va a entender estas visiones, ni los imperios ni nada, hasta los que vivan la última generación. Entonces, pasan 600 años de que el ángel le dijo estas palabras, y Juan el apóstol es llamado por Dios cuando estaba en la isla de Patmos. Tenía como 90, 95, 96 años, fue el último de los apóstoles que murió, Juan. Y tiene una visión, Juan, donde Cristo se aparece glorificado enfrente de él, con los ojos como, ¿verdad?, con una vista como de bronce bruñido, el pelo blanco como la lana, con un vestido largo como el lino fino, un cinto de oro, los pies como bronce bruñido, etcétera, etcétera. Y entonces Cristo le revela a Juan el Apocalipsis, y aquí pasa algo muy interesante, escuchen esto. A Daniel se le ordena sellar las palabras hasta el tiempo del fin, pero Dios le dice a Juan, esto que te voy a decir, no lo selles. Y por eso el libro del Apocalipsis, ¿cómo comienza el Apocalipsis? ¿Cómo comienza diciendo el Espíritu Santo, el Apocalipsis, en el capítulo 1, y cómo escribe el apóstol Juan? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben, ya no está el tiempo del fin, ¿verdad?, que deben suceder, que eso pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque, ¿no oigo? El tiempo está cerca. Pregúntate ahorita, oiga, esto fue escrito hace 2000 años. Ya han pasado 2000 años. ¿A qué se refiere con que el tiempo está cerca? O sea, cuando le dijo el tiempo está cerca, ¿le estaba diciendo el año que entra? ¿O en 5 años? No, de ninguna manera. Ya estaba entendido por el libro de Daniel. Lo que Cristo le estaba diciendo a Juan al dejarnos el Apocalipsis, el tiempo siempre está cerca para todos los seres humanos, porque ¿a qué edad morimos? ¿80? ¿85 los más fuertes? Ruth Coffey, la misionera
que nos recogió a mi esposa y a mí, que está en Cuernavaca, cumplió 97 años la semana pasada. Una mujer de Dios, Ruth Coffey, la honramos y oramos siempre por ella. Pero nadie llega ya a más de 85, 90, y el momento de tu muerte, el tiempo llegó para ti, para ti, para ti, para ti. Eso es lo que significa, el tiempo está cerca, porque el día de tu muerte entregas tus cuentas a Dios. La vida es bien corta, tenemos una sola vida, una sola, para vivirla. Escoge tú a quién quieres servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Escoge. Llegó el tiempo de la hora. Muy bien, ahora regresamos al libro de Daniel y veamos ahora todo lo relacionado con el tiempo de la gran tribulación, porque así termina el libro. En aquel tiempo está relacionándolo con los últimos 5 versículos del capítulo anterior, el ángel. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo está hablando? Un tiempo específico, se levantará Miguel. Es interesante cuando acomodamos lo espiritual sobre lo espiritual, precepto sobre precepto, escritura sobre escritura, y no tomamos una escritura de por acá y otra de por allá, armamos una doctrina con una y armamos una doctrina con otra, sino que tenemos el contexto y vemos qué dice Deuteronomio, qué dice Juan, qué dice Zacarías, qué dice Malaquías, qué dice Sofonías, qué dice Joel, y unimos las piezas y tenemos un rompecabezas armado. Y así es como se traza la palabra de Dios. Requiere diligencia, perseverancia, entrega, dedicación, pero más que nada, disciplina. Veamos ahora claramente de qué forma la Biblia nos muestra que desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ya se estaba describiendo o enseñando los postreros días que serían de angustia. Por ejemplo, el arcángel Miguel le dice, en aquel tiempo, o sea, el tiempo en que el anticristo, porque vean cómo termina Daniel 11, versículo 44 y 45. Vean cómo termina Daniel 11, 44 y 45, está hablando del anticristo. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿A qué tiempo se refiere aquí el Espíritu Santo del anticristo? Al final de la carrera del anticristo, a los últimos 3 años y medio que le quedan. Esto nos habla que el anticristo, después de firmar el tratado con los judíos, no va a vivir en Israel. Posiblemente se vaya a Irak o a la región de la antigua Mesopotamia, significa entre 2 ríos, que era Irak y Siria, que es la zona geográfica en la que estaba dividida el Medio Oriente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Entonces parece que el anticristo va a estar en Irak, porque en esa zona, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, se va a levantar el centro comercial más grande del mundo en los próximos meses, en los próximos años, que termina en Apocalipsis 18, ¿se acuerdan ustedes? La ramera en el capítulo 17, el gran centro comercial en el capítulo 18 del Apocalipsis, donde todos los reyes de la tierra van a negociar y nadie ahí va a comprar sin estar marcado con el 666. Todos los que quieran comprar en el centro comercial, entonces el anticristo va a llegar el tiempo en que muda, dice aquí, y entonces plantará las tiendas de su palacio entre el monte glorioso que es Jerusalén. El anticristo muda sus cuarteles generales a la ciudad de Jerusalén, que es ya el final de su carrera. Como lo sabemos, porque estando él en Jerusalén, noticias del oriente lo atemorizarán, tal vez como dice Apocalipsis 16, del 12 en adelante, y vi a los reyes del oriente que venían a la guerra del Armagedón, mientras el anticristo está ahí en el valle del Megido. Todos los que fuimos a Jerusalén hace algunos días nos
Es impresionante el Valle del Meguido. Ahí Napoleón Bonaparte dijo, aquí será la Tercera Guerra Mundial. Así lo expresó Napoleón Bonaparte antes de morir, cuando estaba en el Valle del Meguido en Israel. Entonces ahí va a ser la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón. Entonces la Biblia está hablando, en aquel tiempo, es los tiempos finales del anticristo. ¿Se fijan cómo vamos hilando? Para ir determinando en qué tiempo está hablando la Biblia. Ahora vamos a corroborarlo con Apocalipsis 12. Que esto ya confirma de una forma indubitable, inequívoca, que está hablando de los últimos años del anticristo y de la gran tribulación. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Mas no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué en Daniel 12 dice, y se levantó Miguel? Porque el arcángel Miguel está puesto como protector de la nación de Israel. Es el arcángel más grande de los ángeles de Dios, con el título y el rango más elevado, el que está encargado de proteger a Israel a través, desde que Abraham, Jacob, Isaac fundaron la nación. Y entonces vino Egipto primero, la primera opresión, después vino Asiria contra Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y a través de todos estos imperios los judíos sobrevivieron. Desaparecieron todos los demás tribus que había, ¿verdad? Todos los que se levantaron a su alrededor, nadie sabe que están enterrados en las arenas del desierto. Son expulsados 2000 años los judíos, 70 años después de Cristo, por negar al Mesías, y son repartidos en todas las naciones. Y en 1948 es la primera civilización. Señores historiadores, señores sociólogos, señores geólogos, antropólogos que nos escuchan, nunca en la historia existe un pueblo que haya sobrevivido 2000 años y que hayan sido dispersados por todas las naciones y que lleguen a su nación y no se les haya olvidado su idioma, su cultura, sus tradiciones, ni su religión. Nosotros los mexicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, pasamos al otro lado. ¿Y cómo te llamas? Henry Ford. O sea, ya se nos olvida el español. O crecemos una cultura igual con los italianos, Yo me he encontrado cantidad. Hay un señor Joe Paladino que lo conozco muy bien, que entrena a los motociclistas con motores Harley allá en Estados Unidos. Es un grande entrenador de motociclismo. Una vez le pregunté, ¿tú no hablas italiano? No hablo italiano. Y a todos que tengan así Capellini, Paladino, etcétera, etcétera, se les olvidó el italiano ya. Se les olvidó el francés. Pocos hablan alemán ya. La cultura siempre tiende a absorbernos. No pasó así con los judíos. Pero no porque sean especiales ni más inteligentes, simplemente para demostrar.
pueblo que Dios había escogido y para que Israel sea la evidencia más grande que Dios existe. La nación de Israel es la evidencia más grande que Dios existe. Y no estoy diciendo, Dios ama a los árabes igual que a los judíos. Dios ama a los palestinos igual que nosotros. Dios ama a los iraníes. Dios ama porque no hay acepción de personas. Simplemente escoge un pueblo para que los ojos del mundo estén atentos a lo que está pasando y vean de qué manera nadie ha podido destruirlos. Llegan en el 48, al otro día los rodean y los quieren matar. Viene la guerra del 56, la guerra de 1967, junio, la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 naciones árabes dirigidas por Nasser, el expresidente de Egipto, se reúnen para extirpar, aniquilar, destruir al pueblo judío y echarlo para siempre al mar Mediterráneo. En la ley de las probabilidades, ustedes que les gustan las matemáticas, en la ley de las probabilidades, era 12 a la 15ª potencia las probabilidades que tenían de salir vivos de la guerra de los 6 días. ¿Qué estoy diciendo para hacer una comparación? Ahorita somos aproximadamente como 2,000 personas aquí, que nos rodee un ejército de 50,000 soldados. Y aquí tenemos 50 rifles. No estamos rodeados 50,000 soldados, pues vamos a rendirnos. ¿Qué probabilidad tenemos de salir vivos? Ninguna. Ninguna. Eran las probabilidades que tenían los judíos de sobrevivir. ¿Qué pasó? Hay un Dios en los cielos que yo los he escogido para que el mundo sepan que yo enloquezco la sabiduría de los sabios. Y no es con ejército, ni con caballo, ni con fusil, es con mi espíritu, dice el Señor, para que la gloria sea a Él. ¿Se dan cuenta? El 2 de junio se levantan 7, 8 pilotos judíos, se suben a sus aviones y ellos, sabiendo que los árabes a las 6:30 o 7 desayunan, a las 5:30 o 6 de la mañana vuelan sobre Egipto y arrasan con toda la aviación de Egipto. Ni un solo avión dejaron. Se fueron sobre Siria, se fueron sobre Egipto. En 3 días, las 5 naciones árabes no tenían un solo avión. Qué grande es, Señor. Una vez que ellos dominaron el aire, era más fácil dominar la tierra. Bueno, a los 6 días nada más duró la tierra, estaban en la península del Sinaí, reconquistaron la ciudad de Jerusalén y tomaron las colinas del Golán y la franja de Gaza y el banco oriental que es Cisjordania, en menos de 6 días. Adivinen por qué terminó en 6 días. Porque el séptimo tenían que descansar. Parecía una ironía, ¿no? Bueno. Y porque el arcángel Miguel está de parte de ellos. Y va a llegar el final en la gran tribulación, donde después hubo una gran batalla en el cielo. Y está hablando del tiempo del arcángel Miguel de Daniel 12:1. Es la misma batalla. Se levantó el arcángel Miguel, el que está de parte de los hijos de Israel, y fue tiempo de angustia. Es el tiempo que estamos viendo en Apocalipsis 12. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, en la gran tribulación va a haber una batalla para decidir quién se viene a la tierra. Y entonces es derrotado Satanás y sus ángeles, y Satanás, Lucifer y sus ángeles y sus demonios en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, de la gran tribulación, son arrojados a la tierra. Si ahorita hay maldad y él está todavía por ahí reguileteando en el aire arriba de nosotros, imagínense cuando esté aquí ya abajo con sus ángeles caídos, que segurísimo van a tomar forma humana y van a creer que son extraterrestres. Tal vez me imagino que puede haber, porque ahorita está un
obsesión con los ovnis, y no saben ni siquiera qué hay detrás del movimiento ovni, que son materializaciones de la energía satánica. Son ángeles preparando el camino para que cuando venga el anticristo con los milagros, van a creer que son extraterrestres, porque los milagros que van a hacer no los puede hacer ningún ser humano, pues se vienen sobre la tierra, y lo explica aquí el versículo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Hasta la segunda parte de la tribulación será lanzado del cielo. Ya Satanás no tendrá acceso al cielo. Todavía tiene acceso al cielo. Por eso dice primera de Juan, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque el cielo es un tribunal. Aquí está Dios en su trono, aquí está el acusador como en un juicio, y aquí está el abogado defensor. El acusador es el diablo. La palabra diablo significa acusador. Satanás significa enemigo. Su nombre no es acusador ni enemigo, su nombre es Lucifer. Entonces tú pecas y viene Satanás acusándote. Ve a Paquito lo que hizo antier, y esto y el otro, y ya viste lo que hizo Carmelita, y ya viste que se fue con otra mujer, y ya viste que están fornicando, y está viendo películas pornográficas. Y en ese momento Cristo, dice Hebreos, que vive para interceder por nosotros, no puede hacer nada. Y le abre la puerta de tu casa a los demonios, a tu vida, a tu mente, y comienzan a atormentarte y comienzan a provocar problemas en tu casa, con tus hijos, con tus nietos. Se te viene una bandada como no te imaginas, y Cristo está así cruzado. ¿Por qué? Porque dice, hasta que tú no digas, Padre, perdóname. En ese momento Cristo se pone en medio y dice, Satanás ya pidió perdón, no tienes nada contra él. Y cierras la puerta de tu casa, de tu mente y de tu corazón a los demonios. Hermanos, ¿han entendido ustedes la guerra espiritual ya? En la que estamos enfrascados. Ten cuidado cuando pecas. El que esconde sus pecados no prosperará. Si tú escondes lo que tú has hecho y no lo has confesado ni te has arrepentido, no puedes prosperar, y Dios no puede meter las manos de lo que te pase. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dice primera Samuel capítulo 5, a muchos hombres esconden sus pecados y a otros se les descubren después, porque no pueden quedar ocultas las malas obras ante aquel ante cuyos ojos estamos abiertos y desnudos delante del Padre. A Dios nadie se puede burlar de él. Y si los confiesas, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la corta vida? ¿Por qué, escúchame? ¿Por qué la corta vida que tenemos la vas a vivir miserable? Por estar escondiendo este pecado y creyendo que te va a ir mejor robando, defraudando, fornicando, viendo películas, etcétera, etcétera, engañando a tu prójimo. ¿Por qué crees que te va a ir bien? No te puede ir bien. Tus pecados te alcanzarán, dice el Señor, tarde o temprano cae el hacha del juicio sobre la raíz de los árboles. Juan el Bautista dijo, el hacha ya está puesta, todo árbol que no da fruto será cortado. Y si así tienes ya 3, 4, 6 meses, no es cierto que eres cristiano. No es cierto que eres cristiano. Te llamas, pero realmente en tu vida hay pecado no confesado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está operando la convicción que Él trae a una vida que realmente es honesta delante de Dios. Señor, la regué la leche anoche, le grité a mi esposa, ya forniqué con mi novio, ya, Señor, perdóname, desde mañana, si sé que Pepito le voy a tumbar los dientes y me comienza a acariciar, voy a abandonar a la mujer que ando con ella en el adulterio, voy a rezar con mi esposa y con mis hijos. Tenemos la oportunidad, mientras vivimos, del perdón de la sangre de Cristo. ¿Por qué habríamos de escoger vivir como miserables cuando la vida ya nos da demasiados problemas para vivir? Y finalmente, dice Apocalipsis 12, que entonces fueron arrojados a la tierra
Y oí una gran voz en el cielo, versículo 10, que decía: ahora ha venido, ahora estamos en la gran tribulación, la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Cada cuando nos acusa Satanás, día y noche. Dice primera de Pedro: el león como león rugiente, el diablo como león rugiente anda buscando, como un león desesperado por comida, está esperando una debilidad tuya, cualquier cosa que tú estés haciendo, pensando, para lanzarse y destrozar tus pensamientos, comenzarte a producir locura, que pierdas la brújula, ya no sabes qué es bueno, ya no sabes qué es malo, y puedes llegar a lo que dice Romanos 1, a tener una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Una mente que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Y el mundo actualmente vive mentes reprobadas. Cuando comenzó el movimiento, tú no eres niño, eres niña, hay 3, 4, 5 géneros, inmediatamente discernimos los cristianos, todas esas personas ya tienen una mente reprobada, ya perdieron la brújula. Ya no saben qué es hombre, qué es mujer, ya no saben qué es bueno, qué es malo. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y comienza como un tsunami el diablo a propagar estas filosofías y estas ideologías para que la demás gente lo acepte como normal. Y cuando ya el público lo acepta como normal, es cuando dices: es una generación perversa y maligna. Para terminar, hace algunas semanas les conté, hace un tiempo, me mandaron un video como de 50 adultos completamente encuerados. Ya ni tanga traían, en bicicleta. Lo pueden, anda por ahí circulando. Desfilando en una calle de Estados Unidos, y cantidad de gente con sus niños de 4 o 5 años de edad, y pasaban en la bicicleta así, encuerados, viejos raboverdes, monstruos, porque es lo que eran, y se bajaban y le agarraban al niño y le daban la mano, y la mamá, ¡ah! Y yo les compartí y les dije: todos esos en las bicicletas son una bola de psicópatas, pero ¿saben una cosa? Están peor el público. Yo le dije a mi esposa: ¿te imaginas a nuestra nietecita llevarla a un lugar así, que vea hombres encuerados y mujeres encuerados? El trauma que les causan ya para que comiencen a acostumbrarse al sexo a los 3, 4 años de edad. ¿Qué les pasa a sus padres? ¿Cómo pueden ir a un desfile de los gays, del orgullo, con su familia? ¿Qué vas a ver? Por el amor de Dios, están peor que los mismos que desfilan haciendo eso. Increíble, pero cierto. Y todavía cuando llegues a aplaudirlos, es cuando dices: mentes perversas y malignas, reprobadas por Dios. Porque ese fue el camino que escogieron. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Dios y Padre de Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y el cual está sentado a la diestra del Padre en las alturas, viviendo actualmente para interceder por nosotros, para defendernos de las acusaciones, para cuidarnos, protegernos con sus ángeles, que día y noche acampan alrededor de los que le temen. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Gracias, Señor, por tan grande salvación. Es la hora de levantarnos, de despertar ante el mundo que nos rodea, que se está pudriendo a nuestro alrededor.
Ya huele a basura donde quiera que volteamos. La humanidad como loca. Y millones de personas aprobando las cosas que son ya en contra de la misma lógica, en contra de la misma razón, en contra de la misma ciencia, en contra de la misma biología. El mundo enloquecido. Es un mundo desarticulado, es un mundo rebelde, por lo cual tú tienes que juzgarlo en los 7 años de la tribulación. En esta tarde Dios te da la oportunidad que vengas a la cruz. Ustedes que nos ven por la televisión, te da el Dios la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y que le digas estas palabras con todo tu corazón. Señor, perdona mi vida, perdona mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre, que a los 3 días resucitó de los muertos, por lo cual te pido, porque creo que vives, Señor Jesús, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y Salvador. Te recibo dándote gracias por tan grande salvación, porque cuando muera moriré en paz, sabiendo que he sido perdonado, no por nada que haya merecido, sino por lo que tú hiciste en esa cruz, en mi lugar. En el nombre de Jesús. Amén.